pasar del documental de acción real al mundo de la animación? Bueno, pues ha sido el cambio obviamente muy significativo, porque en un documental, que ya es un formato distinto totalmente a lo que es un cortometraje ya de por sí, de imagen real, tiene ciertos límites hasta cierto punto, porque tienes que buscar localizaciones, tienes que ver de qué manera tratas para que toda la historia sea conexa y demás, ¿no? Con respecto al corto de animación, creo que como en la animación se puede hacer casi todo lo que se te proponga o te imagines, es algo que a nivel artístico da mucha riqueza, ¿no? Porque no tienes límites a la hora de, pues eso, no tienes que localizar. Lo que pasa que creo que es un camino bastante más largo, porque en toda la preproducción que tú preparas para el documental, luego ya ruedas, postproducción y demás, claro, es mucho más largo, con mucha más gente, un camino que tienes que ir recorriendo para poder llegar a hacer eso. Entonces, sobre todo en los tiempos y a nivel creativo, creo que es lo que más he notado como diferencia. ¿Y por qué crees que tenía que ser este salto a la animación con una obra como Medea a la deriva? Pues porque mira, desde el estudio de Glow veníamos también de haber hecho Operación Frankenstein, que es corto de animación infantil, y obviamente lo que hace Fermín Solís nos encanta. Entonces queríamos tener algo suyo que sea más adulto, para poder acceder a un público más adulto, ¿no? Y que no fuese todo, no nos gusta que sea todo para niños, o sea, somos muy polivalentes, nos gustan muchas historias, y especialmente Medea a la deriva tenía algo que nos atrapaba y teníamos muchas ganas de hacerlo. Entonces creo que es una historia súper, que bueno, que independientemente que ya se ha llevado muchas veces al teatro, a cine, es que pensábamos que hacerlo en un cortometraje de animación era lo que faltaba, y era el mejor momento, tras que, o sea, en el momento en el que vemos que Fermín tiene esa obra y que tenemos toda la libertad del mundo que él nos dio para poder transformarla, no hubo duda. Es curioso porque precisamente uno piensa en Fermín Solís y piensa en Buñuel en La Manito de las Tortugas, que obviamente Glow colaboró con esta adaptación y con el cortometraje previo además. ¿Por qué Glow se lleva tan bien con la obra de Fermín Solís? Pues yo creo que hay gente con la que conectas, tienes como cierta sintonía, y que creo que a lo mejor son formas de pensar que van mucho en la misma línea. Entonces considero que cuando encuentras un artista como es Fermín y lo que nos gusta a nosotros en Glow, que también es como esa diversidad, ¿no? Y cuando ya conectas es como no puedes dejar escapar esta oportunidad. Y vaya, es una obra, a mí me parece muy poderosa, que tiene mensajes muy importantes, y lo primero que te quería preguntar en relación a esto es sobre el feminismo. Medea en todo momento está atacando a los dioses por la condición, sobre la injusticia que padece ella como mujer. Tú, tanto como mujer como creativa en una industria que apenas está dando más oportunidades en muchos sentidos a las mujeres, ¿cómo sentiste de importante que era tratar este mensaje? Pues fíjate, a mí la figura de Medea me gusta muchísimo, y es una figura con la que empatizo en ciertos aspectos, ¿no? Como mujer empoderada, que aunque le señale la figura de los dioses y la castiguen por sus actos, ella nunca se arrepiente, siempre es muy férrea a lo que ella piensa. Pero sí que es cierto que a la hora de escribir el guión, de adaptar el guión respecto a la novela de Fermín, mi posición como guionista era, que fue complicado, porque era sentir que yo era Zeus a la hora de tratar con ella. O sea, el personaje de Medea es un personaje que conozco, que he estudiado como esos tres tipos de mundo que tiene, ¿no? El superhumano, el humano, el infrahumano. Entonces era como de, vamos a ver, si yo fuese Zeus y la tuviese que castigar, ¿cómo lo haría? Con lo cual, en el cortometraje, por ejemplo, no hay música, y está hecho a propósito porque no quería que nada acompañase a Medea. Por ejemplo, el equipo de arte hizo unos fondos maravillosos, y recuerdo que cuando hicieron varios modelos de iceberg, había iceberg que eran preciosos, y yo era de, no, tiene que ser aburrido, no tiene que haber nada reseñable, tiene que ser algo plano, hay que castigarla de verdad. Entonces fue un proceso a la hora de escribir. Sí que es cierto que siempre respetando muchísimo la obra de Fermín, porque ya nos gustaba mucho,
pero fue un proceso que para mí era un poco complicado se lo tengo que hacer pasar mal a alguien con quien en cierto modo empatizas de algún modo, ¿no? Con su historia. Y también es muy curioso, por otro lado, el mensaje de la xenofobia. Ella dice, yo era la extranjera, y que además se da en un contexto actual donde muchas de las primeras potencias están manifestándose abiertamente en muchos casos contra el extranjero. ¿Cómo se toma esta decisión también de enfatizarlo? Bueno, pues era algo que también estaba dentro del cómic, ¿no? Entonces sí que ha habido partes que obviamente a la hora de transformar un cómic en animación tienes que recortar muchas cosas, había cosas que me encantaban, pero creo que ese apunte era necesario, o sea, ya que estamos reivindicando, no solo es a nivel de feminismo, que obviamente sí, pero también más partes, ¿no? Igual que el tema del cambio climático, incluso la soledad, la salud mental. Creo que había una herramienta y poder contarle al mundo muchas cosas que parece que sí, se lucha obviamente contra ello y demás, pero es como, joder, tenemos la herramienta, ya que nos ponemos, lo contamos todo. Y problemas que están en el día a día de hoy, y que creo que por nuestra parte, ya que podemos, que somos contadores de historias y que podemos transmitir al mundo, vamos a hacerlo así. ¿Cómo se decantan por Paca Velarde para regresar para Medea? Paca es que es maravillosa, y a Paca es verdad que la conocemos hace mucho tiempo porque ha pisado teatro y es que se come todo, o sea, la proyección de voz que tiene, cómo transmite, nos encantaba. Y luego es verdad que nos gustaba mucho, por ejemplo, sus expresiones, su mirada, entonces no hubo más opción, ¿eh? O sea, para nosotros desde un principio nuestra Medea iba a ser Paca, y gracias que a Paca le encantó el proyecto y se sumó y fue como de genial. Y que además Paca se suma en esta otra secuencia de acción real que es muy poderosa, o sea, y le da una diferenciación muy fuerte. ¿Cómo se decantan por esta secuencia que por un lado es tan rompedora, pero que es, pues eso, tan poderosa? Pues como Medea era un poco, en algunos aspectos, un poco un experimento, en muchos sentidos. Y claro, si tenemos a Paca, que es una diosa en el teatro, había que sacarla, o sea, ya su voz es bestial, pero queríamos tener también como el transmitir esa parte de se tiene que ver a la actriz. También, ¿por qué? Porque queríamos un poco la representación con eso, aparte de enfatizar un poco el tema de la locura, de tratar un poco ese tema de una forma más rompedora, porque realmente cuando pasa esa frontera estamos haciendo también una representación de todas las Medeas que ha habido a lo largo de la historia, tanto en cine como en teatro, y sobre todo en teatro. Entonces era un poco aglutinar todo como un pequeño homenaje a todas esas obras que se han hecho de esta figura. ¿Y cómo se filmó esa? Porque no fue en una obra de teatro real, ¿verdad? No, cogimos el teatro de Almendralejo, el Carolina Coronado, que agradecidísimos, y nada, nos pusimos unos cuantos de figurantes y a rodar. O sea, en realidad fue una jornada súper bonita porque era la caracterización de ella, incluso con el pelaje que lleva durante toda la obra, que está dibujada, el hacerle el mechón blanco, el tener los detalles, pero es que con ella es súper sencillo, y luego el equipo que tenemos también pues te hace todo mucho más fácil, entonces fue una jornada súper bonita. Es muy curioso porque creo que una de las principales virtudes es la metanarrativa que ofrece entre conexiones de distintas artes, y por un lado están dos artes hermanas y muy modernas que son la animación y el cómic, y por el otro dos clásicas que son el teatro y la literatura. Entonces, con todo esto en cuenta, creo que se da una visión pues muy completa de la animación como arte y del cómic como arte, y con todo esto que se ha dado últimamente de Pablo Berger y Robot Dreams, Guillermo del Toro y Pinocho, ¿qué papel crees que juega Medea la Deriva con esta metanarrativa tan compleja en esta lucha? Pues es lo que te digo, que como tenemos esa oportunidad de tener esta herramienta, creo que todo ha sido como un poco un compendio bajo mi punto de vista, obviamente, de buenas decisiones, ¿no? Nos gusta el arte, nos gusta la animación, nos gusta el cine, nos gusta el teatro, nos gusta el cómic, nos gusta tantas cosas, que es que era la oportunidad perfecta para poder hacer. A lo mejor te enfrentas a otros proyectos que por historia o por personaje o por otras cosas te coartan un poco más a esa hora de experimentar o de poner en alza cosas artísticas que nos gustan, y es que este era el momento.
Y bueno, Buñuel en el laberinto de las tortugas pasó del corto al largo. ¿Con Medea a la deriva podemos esperar algo similar? Bueno, nunca se sabe. O sea, primero, claro, vamos a ver qué recorrido tiene en festivales, a ver qué aceptación tiene, y luego nunca se sabe. Y ya nada más para terminar, con toda tu experiencia que tienes, primero en acción real y después ahora en animación, ¿qué sigue para ti? ¿Te enamoraste más de la animación? ¿Vas a seguir en acción real? ¿De ambas un poco? Pues mira, me gustan muchísimo las dos. Sí que es cierto que ya llevo tiempo en la animación y, o sea, en el momento que pude tocar la animación me enamoré por completo, porque quizás puede ser que llevo más tiempo también en imagen real. Entonces, bueno, siempre te queda mucho por aprender de absolutamente todo, ¿no? Tenemos que ser esponjas de todo lo que venga. Entonces, es una pregunta difícil, pero creo que a día de hoy quizás me decante más por la animación, porque creo que tienes como un contacto como tan directo y de tanto tiempo con un equipo que creo que te ayuda mucho a aprender y ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, todo lo que enriquezca a la persona creo que es positivo. Y la animación tiene mucho que ofrecer a nivel humano también. Entonces, posiblemente me quede con la animación.